Bueno, vamos a iniciar. En esta clase vamos a hablar de los delitos en particular. Vamos a tener que partir de lo que es el derecho penal. ¿Recuerdan alguno de ustedes la definición de derecho? ¿Qué es el derecho penal? ¿Recuerdan la clasificación del derecho, compañeros? ¿Cómo se clasifica nuestro derecho? El derecho penal que es un derecho público, es un derecho privado, es un derecho social. Vicky, ¿recuerdas en qué consiste el derecho penal? Hola, profa, buenas tardes. Compañera. Como tal, no, profa. ¿No? Se podría decir que es la rama donde se aplica más lo que son los delitos como la violación, el asesinato, Ajá. este, los fraudes. Ok. ¿Se acuerdan de la clasificación del derecho? Compañero Víctor, ¿usted recuerda de la clasificación del derecho? Sí, la clasificación de derecho, pues es como tal el conjunto de normas que regula la sociedad. Ajá. Bueno, esa es la definición del derecho, ¿no? Pero la clasificación, ¿alguien se acuerda cómo se divide nuestro derecho? ¿Cómo se clasifica? En privado y en público. Ajá. ¿Derecho privado cuál es, compañeros? Derecho privado entra lo que es derecho laboral, lo que es también derecho penal. ¿Qué es derecho privado? Así es. Sería público. No sería privado, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, vamos de nuevo. La clasificación del derecho se va a clasificar en derecho público, derecho privado y derecho social. ¿Derecho público cuál es? ¿Alguien recuerda, compañeros? Derecho administrativo, El derecho público es el que tiene relación entre el individuo y el Estado, entre un particular y el gobierno. ¿Cuál es ese, perdón? ¿El derecho público, compañero? Correcto, sí. Ok, bueno. ¿Y el derecho privado? Es el que se relaciona entre particulares. Sería el derecho civil. Ahí no entra en el derecho, en el derecho privado no entra lo que es el Estado, ¿no? ¿Y el derecho social cuál es, compañeros? Son las garantías que tiene el individuo, sería el laboral. Ajá, ¿y cuál otro? A ver, vámonos de nuevo. Vamos a ver, nuestro derecho se va a clasificar en tres, ¿no? Derecho público y derecho privado y derecho social. Derecho público es el conjunto de normas que regula las relaciones entre el Estado y particular, manteniendo el Estado su jerarquía, ¿vale? Derecho privado es aquel conjunto de normas que va a regular las relaciones entre particulares o bien entre Estado y particular, pero aquí el Estado está al mismo nivel que el particular, ¿sale? Y el derecho social, vamos a decir que es el derecho proteccionista, es el derecho que protege a las clases más débiles, entrando aquí lo que es el derecho laboral y derecho agrario, ¿no? Igual acá podría entrar el derecho de seguridad social, todo lo que tenga que ver para proteger a estos grupos sociales más débiles, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de nuestro derecho penal, vamos a decir que es una rama del derecho, es una rama del derecho público, ¿sale? Es una rama del derecho público porque
en el derecho penal va a regular lo que son los delitos, y de igual forma acá se va a regular lo que son los delitos, de igual acá se van a imponer lo que son las penas, ¿no? Las sanciones. Entonces decimos que el derecho penal está constituido por el conjunto de normas que y el derecho de castigar contra quienes estén al margen de la sociedad, ¿no? ¿Sí? En el derecho penal, entonces, acá se van a establecer lo que son los delitos, las penas que impone el Estado, las medidas de seguridad y todo ello para que se pueda prevenir una conducta delictiva, ¿sí? Entonces, nuestro derecho penal va a entrar en el derecho público, ¿sale? Tenemos entonces que el derecho penal, cuando nosotros hablamos de derecho penal, lo podemos tomar desde dos aspectos, un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. Cuando hablamos del aspecto subjetivo, nosotros estamos hablando del derecho a penar, ¿sí? Este derecho penal es el derecho que tiene el Estado, lo cual se conoce como el ius puniendi, ¿sí? Que es el ius puniendi, es la facultad del Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos, en sanciones penales a quienes las realizan. Su fundamento jurídico lo vamos a encontrar en el artículo 73, fracción 21 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿sale? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces tenemos que el derecho penal en el sentido subjetivo vamos a tener que es lo del ius puniendi, o el derecho para poder prohibir ciertas conductas que va a considerar como delitos y va a poder imponer las sanciones a estas conductas delictivas, ¿sale? ¿Sí? De ahí no hay pierde, compañeros. Sí, está bien. Bueno, ya ahí tenemos en la pantalla nuestro artículo 73, fracción 21, en donde nos dice que el Congreso tiene la facultad, lo que es inciso A, dice, para que establezca como un mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestros, desaparición forzosa, etcétera, ¿sale? Bueno, ahí está ya la facultad que tiene el Congreso, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora bien, decíamos que el ius puniendi es una facultad que tiene el Estado, ¿no? El Estado va a establecer el Estado cuáles son las conductas delictivas, pero no tan solo le corresponde al Estado establecer cuáles son las conductas delictivas, sino que también al Estado le corresponde aplicar las sanciones, ¿no? Las sanciones que ya están contempladas en estas conductas delictivas. ¿Dónde encontramos estas conductas delictivas, compañeros? En los supuestos, puede ser en el Código Civil Penal o códigos penales. En el Código Penal. Código penal. Exacto, en el Código Penal, o es civil o es penal, no pueden ser los dos, ¿sale, compañeros? Código penal, profe, disculpe. Ahora bien, hay delitos, por ejemplo, bueno, no todas las conductas delictivas se van a encontrar en el Código Penal. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos especiales, cuando hablamos de delitos fiscales, estos delitos fiscales se van a encontrar en el Código Fiscal. Cuando hablamos de delitos contra el orden constitucional, podemos encontrar algunas conductas en la ley de amparo, ¿sí? Entonces, pero esos son delitos especiales, ¿sí? Profe, ¿Mande usted? ¿la Ley de Seguridad Nacional aplicaría para esta área del derecho penal? Ahí yo siento que ahí aplicaría más para los delitos especiales, ¿no? Para los delitos especiales. Aquí en esta materia vamos a hablar de delitos particulares. Estos delitos particulares que vamos a encontrar en nuestro Código Penal del Estado de Puebla o bien en el Código Penal Federal, ¿sale? Ahí están estos delitos particulares, ¿no? ¿Cuáles son estos delitos particulares? Bueno, pues vamos a hablar de lo que son el homicidio, lo que son las lesiones,
lo que es violación, lo que es estupro, toda esta gama de conductas, ¿sale? Nosotros nos vamos a basar en nuestro código para que lo vayamos conociendo. Entonces bueno, les voy a subir el código en el tema 1, más tarde se lo subo, el código de Puebla y el código de procedimientos penales para el estado de Puebla, para que lo vayamos checando, ¿sí? Bueno, después de esto decíamos entonces que estas conductas delictivas las vamos a encontrar nosotros en nuestro código penal, ¿sale? Otra de las facultades que tiene de igual forma el Estado es que a él le toca organizar el sistema penitenciario, es decir, en dónde van a cumplir estas personas que cometieron los delitos, dónde van a llevar a cabo su sanción, ¿no? Entonces de aquí tenemos que el ius puniendi del Estado mexicano se sostiene en un trípode consistente en la emisión, la aplicación y la ejecución de las normas penales, ¿sí? En la emisión, porque él va a crear lo que son las conductas que se van a considerar delictivas, ¿no? En la aplicación tenemos que a través del Poder Judicial se van a aplicar estas leyes, ¿no? Estos códigos penales, esta ley penal se va a aplicar, ¿no? Y de igual forma al Estado le corresponde llevar a cabo la ejecución de las normas penales, ¿sí? A través de los centros de readaptación social, ¿no? Bueno, cuando nosotros también decíamos que nosotros podemos hablar del derecho penal en sentido objetivo. Cuando hablamos del derecho penal en sentido objetivo, acá nosotros estamos haciendo referencia a la facultad que tiene el Estado de emitir normas penales, ¿no? En el sistema de normas, es el sistema de normas contenidas en las leyes emitidas por el Estado para dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas prohibidas y establecer los requisitos para sancionarlas como delitos, con penas o como injustos, como medidas, ¿sale? ¿De qué forma de qué forma la ciudadanía va a conocer estas conductas delictivas? ¿De qué forma nosotros vamos a saber que X conducta está catalogada como un delito? ¿Cómo sabremos, compañeros? En los supuestos jurídicos que expresan el Código Penal. Ok, bueno, ya está la norma, pero ¿cómo me voy, yo que soy un ciudadano normal, cómo me voy a enterar de qué normas están? ¿De qué forma el Estado las va a hacer públicas? ¿A través del diario oficial o el periódico? Del diario, bueno, sí, del diario oficial del diario oficial de la Federación, si estamos hablando de normas, de leyes federales, ¿no? Y de leyes estatales estaríamos hablando del periódico oficial, ¿no? Está usted en lo correcto, compañero. Ok, bueno, entonces ya hablamos qué es el derecho penal, ya dijimos que en el sentido objetivo a qué se refiere y en el sentido subjetivo a qué se refiere, ¿no? Bueno, ya dijimos que el Estado tiene el ius puniendi, ¿no? El derecho de establecer, de crear las conductas delictivas, de sancionarlas y de ejecutar estas sanciones, ¿no? Bueno, ahora bien, nosotros vamos a hablar ahora de teoría del delito. En esta de teoría del delito tenemos que es la parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar qué es el delito. Es decir, vamos a ir desarmando lo que es el delito para poder entender las partes de un delito, para que así cuando nosotros estemos ante la presencia de una conducta delictiva, podamos nosotros saber si estamos ante la presencia de un delito o no, ¿vale? ¿Sí me explico? Entonces, la teoría del delito es la parte de la ciencia del derecho que se ocupa de explicar en qué consiste el delito en general, ¿sí? Vamos a ir desbaratando cuáles son los elementos para que podamos considerar que una conducta es una conducta delictiva, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué es un delito, compañeros? ¿Y en dónde encuentro los delitos? ¿Es un acto ilícito? ¿Es un acto ilícito? Ajá. El delito es la acción o omisión que sancionan las leyes penales.
Ok, ajá. ¿En dónde encuentro los delitos? En el Código Penal, y me parece que eso es en el artículo 11. ¿Ahí encuentro los delitos? Ok. ¿Alguien más? Ahora En vamos el a ver. Código Penal. ¿Sí? Ok. Pati, ¿tú qué opinas? ¿En dónde encontramos los delitos? Igual en el Código Penal. ¿Sí? Ok. Clemente, ¿dónde los encontramos? ¿Sí los encontramos en el Código Penal los delitos? No, bueno, me imagino que en la misma sociedad, ¿no? Ajá. Entonces, ok, el compañero dice que se encuentran en la sociedad. Ok. Ok. En el Código Penal, ¿qué encontramos? Las sanciones o penas. ¿Las sanciones son penas? Ok. Si yo quiero saber qué es homicidio, me tendría yo que remitir al Código Penal de Puebla, ¿verdad? Bueno, o dependiendo en donde yo me encuentre, ¿no? Pero quiero saber acá en Puebla qué es el homicidio, ¿no? Entonces me tendría que remitir al Código Penal de Puebla, ¿no? Bueno, entonces, los delitos, ¿en dónde los encontramos? ¿Qué es lo que encontramos nosotros en nuestro Código Penal? ¿Encontramos delitos ahí, compañeros? Los delitos como tal los encontraríamos en las denuncias, Ajá. cuando la persona que fue agraviada por la otra persona que cometió el delito hace la denuncia. Ajá. El Código Penal O en que... su, Ok. ¿Y el Código Penal qué contiene entonces, compañeros? el- Todo el conjunto de normas. ¿Todo el conjunto de normas? Ok. Y cuando te dice, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro, ¿eso qué es? Un supuesto Una, jurídico. Un supuesto jurídico. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos que el delito, tal y como nos había comentado la compañera, es el acto o omisión que sancionan las leyes penales, ¿no? Así lo tiene contemplado el artículo 7 del Código Penal Federal. El artículo 11 nos dice, del Código Penal de Puebla nos dice, delito es el acto o la omisión que sancionan las leyes penales. Si se dan cuenta, es la misma definición, ¿no? Lo que nos dice de delito, ¿no? Tenemos que cuando nosotros hablamos de delito, bueno, cuando nosotros decimos delito, significa que nos estamos apartando del buen camino, nos estamos alejando del sendero que ya ha trazado la ley, ¿no? Decimos que delito es una conducta. Esta conducta puede ser por acción o por omisión, que cambia materialmente la realidad, la transforma y trae consecuencias jurídicas, ¿no? Un ejemplo, vamos a hablar de un delito que sea por una conducta de acción. ¿Cuál es qué será? Eh, Ir a matar a ¿Robo? alguien con un arma de fuego. ajá, ir a matar a alguien. Y por omisión, ¿cuál podría ser? defensa propia. En defensa propia, pero entonces estás cometiendo delito, ¿no? Ya no sería delito. Estamos diciendo, delito es una conducta, ya sea por acción, ya nos pusieron un ejemplo, ¿no? Acción, yo voy con una pistola y mato a una persona, ¿no? Ya fue una acción, ¿sí? Yo llevé a cabo una acción y la consecuencia, ¿cuál fue? El matar a la persona, ¿no? Es un delito, sí, porque así lo contempla mi Código Penal de Puebla, ¿no? Nos dice, comete el homicidio aquel que priva de la vida a otro, ¿no? Ya lo hice, ya privé, estoy cometiendo un delito por una acción, pero por una omisión, ¿qué sería? ¿Qué es omisión? Dejar de hacer, ¿no? Dejar de hacer. El no denunciar un delito que se ve. el, el no No pagar, denunciar. no pagar Podría ser, a lo impuestos. mejor tú estás viendo que están atacando bueno, ¿qué podríamos hacer? Que están atacando a un menor, ¿no? Y tú no haces nada, ¿no?
tú lo Pues estás sí. permitiendo, no lo estás haciendo, ¿no? O igual a lo mejor tenemos a nuestro cargo, bueno, a nuestros hijos, ¿no? Y sabes que le dejo de dar de comer, ¿no? No le doy de comer. No le doy de comer, pues lo voy a matar, ¿no? ¿Sí? Lo estoy matando porque estoy omitiendo el proporcional el alimento, ¿no? Y el alimento que le va a permitir al menor que pueda vivir, ¿no? O por ejemplo, ¿qué será? Cuando igual voy manejando, atropello a una persona y en lugar de que yo la auxilie porque yo la atropellé, hay suerte, ¿no? Eso a la estamos con un abandono de persona, ¿no? Cometiendo el delito de abandono de persona, ¿no? Ahí me correspondía a mí tomarlo, llevarlo al hospital, tratar de hablar a la ambulancia para que fueran por él, ¿no? A lo mejor no murió por las lesiones que yo le ocasioné, sino porque se quedó ahí toda la noche y ese día llovió y la persona no se pudo levantar, entonces ya fueron otras circunstancias lo que le ocasionaron la muerte, pero si yo lo hubiera llevado al hospital, entonces no se hubiera muerto, ¿no? Porque las lesiones que yo le produje no le iban a ocasionar la muerte, sino que lo que le ocasionó la muerte fue el haberlo dejado ahí abandonado, el haberlo dejado a su suerte y de acuerdo a todas bueno, sí, a todo lo que es el tiempo, que en ese momento estaba muy todo el tiempo, fue lo que le ocasionó la muerte, ¿no? Entonces, podemos cometer el delito ya sea por acción o por omisión, ¿no? Por hacer o por no hacer, ¿sí? Esta conducta que yo voy a realizar va a cambiar la realidad y va a traer consecuencias jurídicas, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, decíamos, en el Código Penal, en nuestro Código Penal, tenemos que ahí, lo que está establecido en nuestro Código Penal, por ejemplo, cuando nos dice comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida de otro, a la vida de otro, ahí tenemos que en nuestro Código Penal no vamos a encontrar delitos, vamos a encontrar tipos penales. ¿Qué es un tipo penal? Es la descripción de una conducta que se considera delictiva, ¿no? Como decía el compañero, ¿no? Es un supuesto jurídico, ¿no? Ahí, entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro Código Penal. Tipos penales, ¿no? ¿El delito en qué momento se va a llevar a cabo? Bueno, pues cuando ya se ejecuta esa conducta que está descrita en nuestro Código Penal. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ok, entonces, lo que tiene nuestro código son tipos penales. Es la descripción concreta de una conducta que se considera delictiva. Una vez que la persona lleva a cabo esta conducta, esta descripción, estamos entonces ante la presencia de un delito, ¿no? Pero independientemente de eso, también tendríamos que ver si se están configurando todos los elementos del delito, ¿no? Por ejemplo, vamos a checar nuestro código. ¿Alguien tiene a la mano su código penal? No, ¿verdad? Vamos a ver. El Código Penal de Puebla, vamos a ver qué es lo que nos dice que es robo. El Código Penal de Puebla. Okay. A ver, un minuto, por favor. ¿Tiene que ser el de Puebla o federal? Ah, bueno, lo tienes el que sea. Robo, ya tengo el de robo. A ver, dice robo, artículo 373 del Código Penal de Puebla. Comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona, que pueda disponer de él conforme a la ley. ¿Vale? De nuevo, comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, están dos esposos, estos esposos están bajo el régimen de sociedad conyugal. Si recordamos, ¿no? Sociedad conyugal, todos los bienes que se adquieran dentro de la sociedad son de ambos cónyuges, ¿no? ¿Sí?
Ahora tenemos que el esposo se enoja con la esposa y ve el vehículo, el coche lo tiene a nombre de él y vende el coche. Ahí se estará cometiendo el delito de robo. Sí, Sí, ¿Sí? ¿Quién dice que no? A ver, ¿por qué sí? sin consentimiento de la cónyuge yo creo que sí, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? Ok, bueno, con lo que respecta a esto podríamos estar en los dos, ya tenemos que buscar jurisprudencia. Me parece que sí hay jurisprudencia en el sentido de que sí es delito de robo, porque ambos cónyuges son dueños del vehículo, entonces para venderlo necesitaba la autorización de la esposa, ¿no? Al no existir la autorización de la esposa, entonces sí se estaría cometiendo el delito de robo. Tendríamos que buscar, porque con lo que respecta a este tipo de delito, de robo entre cónyuges, pues podríamos estar en las dos situaciones, ¿no? Porque nos dice, comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble, ¿no? El vehículo es un bien ajeno. Podríamos decir que no y podríamos decir que sí, ¿no? Podríamos decir que no, porque pues yo soy dueño de la mitad del vehículo, ¿no? ¿Sí? Y la esposa también es dueña. Pero la esposa también es mitad del otro. Acá tendríamos que buscar jurisprudencia. Bueno, la última vez que yo chequé la jurisprudencia decía que, sí había jurisprudencia que decía que este era delito de, sí se configuraba lo que es el delito de robo entre cónyuges, ¿no? Porque como decíamos, es de ambos. Después nos dice, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de... La esposa no dio su consentimiento, entonces estamos ante la presencia del delito de robo, ¿no? ¿Sí? Ese sería un ejemplo, ¿no? Ejemplo de este delito, ¿no? Estamos entonces acá, una vez que ya el tipo penal que contempla el artículo 373 ya nos está haciendo la descripción del delito de robo, ¿no? Una vez que ya se lleva a cabo esta conducta que está estipulada en nuestro Código Penal, entonces ya estamos ante la presencia de una conducta presuntamente delictiva, ¿no? Porque ya nos tocaría, ¿no? Al Ministerio Público le va a tocar configurar todos los elementos del tipo penal y a nosotros como defensa nos va a corresponder echar abajo alguno de estos elementos para que no esté configurado el tipo penal, ¿no? Para que no exista delito, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a aprender en este curso, ¿sí? Tenemos que tener muy claro cuáles son los elementos del delito. Ahorita en la siguiente clase vamos a ver que existen elementos positivos y elementos negativos del delito, ¿sí? Si se presenta algún elemento negativo del delito, ya no hay delito, ¿sí? Bueno, seguimos con nuestro concepto de delito, ¿no? Por su parte, el tratadista Carrara nos dice que el delito va a ser una conducta que va en contra del Estado, que atenta contra el Estado, que toda vez que el Estado es el encargado de preservar el orden y la paz pública. Y para cumplir con esta tarea de que la población, la comunidad, la sociedad no lleve a cabo estas conductas delictivas, las cuales la sociedad, entonces es cuando las tipifica dentro de un ordenamiento legal. Esta tipificación va a ser clara y precisa. Sí, es lo que nosotros decíamos, lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro Código Penal, ¿sale? De igual forma, si nosotros vemos en nuestro Código Penal, igual nos hace la descripción de la conducta que se considera delictiva y aparte nos establece cuál va a ser la sanción que nosotros la sanción a la cual nosotros nos podemos hacer acreedores si llevamos a cabo esa conducta delictiva, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos nuestra definición de tipo penal, ¿no? Tipo penal es la descripción hecha por el legislador de una conducta antijurídica plasmada en una ley. Anti significa contra
contra lo jurídico, ¿no? Contra la ley, ¿no? Eso es un tipo penal, ¿sale? Bueno, después de esto nosotros vamos a hablar de los sujetos, ¿sí? En toda conducta delictiva nosotros vamos a encontrar los sujetos, ¿no? ¿Qué va a ser el sujeto? Bueno, los sujetos se entienden como, vamos a entender como aquellas personas que van a participar directa o indirectamente en el delito. Es decir, acá van a estar las personas que cometen la conducta antisocial, la conducta antijurídica, es decir, la conducta que está tipificada por la ley como un delito, ¿sí? También acá dentro de estos sujetos también se va a encontrar la persona que resiente directamente en su persona o en sus bienes la conducta delictiva, es decir, la víctima, es decir, la persona que sufre directamente esta conducta delictiva, ¿no? La persona en la cual recae la conducta delictiva, ¿no? La persona que va a sufrir alguna afectación, que va a tener algún menoscabo por esta conducta delictiva, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar a estos sujetos, ¿no? Entonces vamos a encontrar, ya dijimos, ¿no? Los sujetos, las personas que participan directamente. Acá vamos a encontrar al delincuente, a la persona que recibe el daño directamente, y de igual forma podemos encontrar también, aquí vamos a encontrar a la víctima, ¿no? Igual podemos encontrar que de una u otra forma también puede ser una persona ajena a la persona que va a recibir esta conducta delictiva. Por ejemplo, igual pues, ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Vamos manejando, atropellamos una persona, esta persona, bueno, la activa es a la que atropellamos, ¿no? Pero esta persona fallece, ¿no? Esta persona fallece, al fallecer, que recibió el daño, el menoscabo, ¿no? Se afectó le quitamos la vida, pero independientemente de esta, a sus familiares también van a ser consideradas víctimas, ¿no? Porque de una forma indirecta también están sufriendo una afectación por esta conducta delictiva, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar en estos sujetos, ¿sale? Acá, bueno, ya dijimos que van a entrar estos sujetos. Acá vamos a hacer ahora la clasificación, ¿no? Un sujeto activo, un sujeto activo en una conducta delictiva, ¿no? Acá vamos a tener que, por sujeto activo, va a ser aquel que va a tener injerencia en la conducta delictiva, es decir, acá vamos a encontrar a los victimarios, a los delincuentes, que de acuerdo en el momento procesal en el que estemos hablando de esta persona que cometió el delito, va a recibir distintas, ¿no? Podríamos hablar que si cuando apenas se está iniciando la carpeta de investigación, vamos a tener que es un presunto, ¿no? Es un presunto, es un indiciado, ¿no? Apenas se presume que esta persona cometió el delito, ¿no? Una vez que ya ya se le emite la sentencia, ya hay una sanción, pues ya va a recibir el... ¿no? ¿Sí? Ok. De acuerdo a esto vamos a tenernos que de acuerdo a nuestro del Código Penal de Puebla, vamos a tener nosotros autores o partícipes del delito. Entre estos vamos a tener a que los que acuerdan o preparan la realización, los que lo realicen por sí, los que lo realicen conjuntamente,
los que lo realicen conjuntamente, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, y los que determinen dolosamente a otro a cometerlo, los que dolosamente presten auxilio o auxilien a otro para su comisión, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. ¿Sí? Bueno, con estos sujetos activos, esta clasificación de los sujetos activos, pues no hay pierde, ¿no? Dice, los que lo realicen por sí, ¿no? Yo fui la que infirió la lesión mortal a la otra persona, ¿no? Bueno, ya entonces yo estoy en ese supuesto, ¿no? Los que lo realicen conjuntamente. ¿Sabes qué? Yo le comento a Vicky, ¿no? ¿Sabes qué? Me cae muy mal a aquella persona y ya, un día que de estos que se descuide, me lo voy a echar, ¿no? O sabes qué, Vicky, tú échame agua, mientras yo lo mato, ¿no? Bueno, acá, de una u otra forma, la otra persona igual está, ayudando, ¿no? Porque no está, recordemos que también dentro de nuestro Código Penal se nos dice, ¿no? Que nosotros estamos siendo sabedores de que una persona va a cometer un delito, nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Pero en esta situación no la estamos llevando a cabo, ¿no? O de igual forma, ¿no? Sabes que alguien nos cuenta que comete un delito y en lugar de denunciarlo, pues nosotros le ayudamos a esconderlo, ¿no? De una u otra forma estamos ayudando a este sujeto activo, ¿no? O somos un grupito y sabes qué, decidimos que vamos a golpear a una persona, ¿no? Porque nos cae gordo. Bueno, de una u otra forma vamos a estar inmersos en esta clasificación, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, dice, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado de que cada quien produjo. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de un homicidio tumultuario. ¿Cuándo es el homicidio tumultuario? Cuando varias personas participan en la comisión de un delito, pero no se puede saber quién es el que realmente cometió el delito. Un ejemplo, vamos a hablar de un homicidio tumultuario, vamos a hablar, por ejemplo, estamos en una fiesta, ¿no? Somos un grupito y hay otro grupito, somos el grupo A y somos los de derecho, ¿no? Y están los de contaduría y los de contaduría no están gordos, ¿no? Entonces entre todos ya empezamos a ingerir bebidas alcohólicas, llega el momento en que los de contaduría ya están mareados, entonces es nuestra oportunidad, corremos nosotros, golpeamos a la persona y dentro de los golpes que se le dan le provocamos la muerte, ¿no? Fuimos 15 personas, no se sabe quién cometió el delito, entonces estamos ante la presencia de un homicidio tumultuario, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe. Para hacer un linchamiento también sería un ejemplo de este tipo. Sí, sí. Bueno, también recordemos que depende en dónde se esté cometiendo el delito, ¿no? Porque cada entidad federativa tiene su código penal, ¿no? Que a lo mejor hay en otro tipo de, hay clasificado de una forma diferente, ¿no? Digo, en nuestro código penal, ¿no? Cómo está la figura. Y también en el momento en el que el Ministerio Público empieza a hacer las investigaciones, que él va a utilizar, ¿no? ¿Sí me explicó? Acá todo, recordemos que una vez que se comete se da aviso al Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público va a empezar a realizar acciones y a él le corresponde encuadrar esta conducta en alguno de los tipos penales que ya están señalados en nuestro código penal. Y ya dependiendo de eso, entonces nosotros ya el abogado defensor ya es el que va a tener como función echar abajo ese tipo penal que él haya establecido, ¿no? ¿Sí me explicó? Sería, por ejemplo, tenemos el delito
¿cómo se llama? El de las mujeres, ¿cómo me ayudan? ¿Cómo se llama ese delito? Feminicidio. El Feminicidio. Ajá. Para que sea feminicidio se necesita cubrir determinados requisitos. No la muerte de toda mujer se va a considerar feminicidio, ¿no? ¿Sí? Tenemos que, tiene sus requisitos, ¿no? A lo mejor sabes que acá el Ministerio Público, en lugar de ponernos que era, nos va a poner, vamos a hablar que es un homicidio, pues es un homicidio, se mata a una mujer, pero el Ministerio Público empieza a hacer sus investigaciones y él termina encuadrándolo como un feminicidio. Pero al checar nosotros el tipo penal de feminicidio, encontramos que no reúne las características que nos establece, ¿no? Dentro de las características que establece el tipo penal de feminicidio, nos dice, por ejemplo, que la persona, bueno, es una gama, es muy amplia la gama, ¿no? Pero nos dice que a lo mejor a la persona se haya dejado descubierta, sí, su cuerpo ya ha quedado descubierto, ¿no? En la vía pública, ¿no? Pero sabes que esta persona, se mató a la mujer, pero no cumple con los requisitos que marca el de feminicidio, entonces estaríamos ante la presencia de un homicidio, no un feminicidio, ¿sí? Entonces acá es lo que a nosotros nos corresponde, una vez que ya vamos a iniciar con la defensa, es checar cada elemento del tipo penal y ver si realmente se están cumpliendo, ¿no? Porque a lo mejor no se cumple, si no se cumple, entonces es otro delito y lo vamos a echar abajo, ¿sí me explicó? Van a ver que está muy bonito, que acá vamos a ir desmenuzando cada tipo penal, ¿no? Lo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir viendo los elementos que necesitamos para poder encuadrar ese tipo penal, ¿no? Para que podamos que existe ese delito, ¿no? Ok. Tenemos aquí, bueno, por lo que hace, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Nuestro penal, nuestro sistema penal, pues bueno, sufrió reformas y es un nuevo sistema penal que se está trabajando con la reforma del 2008, ¿no? Esta reforma tuvo cambios muy importantes al sistema de penal. Por ejemplo, dentro de estos cambios que trajo, tenemos que lo que son las garantías del indiciado, ¿no? Se le ya mayor garantías, ¿no? Igual también ven que ahora ya está, bueno, ya tiene mayores garantías, de igual forma se le da mayor protección a lo que es a las víctimas, ¿no? Se han creado leyes que protegen a las víctimas. ¿Qué otra cuestión podríamos establecer? Bueno, acá en este nuevo sistema penal, en este nuevo sistema penal acusatorio tenemos que es oral, este sistema es oral, ¿no? Antes era escrito, ¿no? Era escrito. En este nuevo sistema tenemos que debe de estar forzosamente presente el juez, ¿no? El juez tiene que estar presente. Anteriormente, todas las diligencias tú las llevabas a cabo con el secretario, ¿no? Por lo regular nunca estaba el juez presente, ¿no? Tú las llevas y acá ya hay como un poco más de seguridad, ¿no? Mayor certeza, ¿no? Igual también, estábamos acostumbrados a que nuestro sistema fuera escrito, ¿no? Fuera escrito, tú presentabas tu escrito, bueno, de aquí a que te acordaban, de aquí a que te fijaban fecha, acá no, acá ya con la reforma penal del 2008, ya las diligencias son más rápidas, ¿no? Son más rápidas las diligencias, igual hay que cumplir con determinados requisitos, ¿no? Igual también, por ejemplo, con el nuevo sistema, bueno, que ya serían todas las materias, ¿no? Decíamos que ahora tú levantas una denuncia y hay medios alternos, ¿no? Entre estos medios alternos está la conciliación, ¿no? Se pretende que una vez que tú levantas tu denuncia, te van a mandar a llamar a las dos partes para que puedan llegar a un arreglo, ¿no?
hay conciliadores ya en la fiscalía, ¿no? La fiscalía te manda a llamar y ya mandan a llamar a las dos partes, abogados no entran, nada más entran las partes con el conciliador y tratan de llegar a un arreglo. ¿Sabes que él me golpeó? Ok, ¿tú qué quieres, no? No, pues yo quiero que me pague los gastos médicos y que no se vuelva a meter conmigo. Ok, ¿cuánto fue de gastos médicos? ¿Traes para acreditarlo? No, pero gasté 5,000 pesos. Bueno, ¿estás de acuerdo en pagarle los 5,000 pesos? No sé qué. Bueno, ahí lo que se va a pretender es que se llegue a un arreglo para tratar de evitar que haya tantas denuncias, que haya muchos procesos, ¿no? Muchos procesos penales, ¿no? Eso es lo que se pretende. Igual también con eso, pues ya no sigue la denuncia. Ahí se acaba, si llegan a un arreglo, igual también se firma ahí, donde la otra parte se compromete a ya no molestar al que golpeó, ¿no? Eso igual esto es nuevo, ¿no? Porque antes pues no podías llegar a un arreglo, ¿no? O sea, sí, bueno, no podías llegar a un arreglo, ¿no? Ya se levantaba, ya se iniciaba todo el procedimiento, ¿no? Esas son las reformas que han habido, ¿no? Vamos a hablar también de lo que es el sujeto pasivo. En el sujeto pasivo tenemos que puede ser directo del hecho delictivo. A esto se le conoce como víctima o ofendido, ¿sale? Tenemos que la víctima va a ser aquella persona que recibe el daño, ¿sí? Que recibe el daño ya sea en su persona o ya sea en sus bienes, ¿no? El sujeto indirecto va a ser el ofendido, que si bien no recibe directamente en su persona el daño infligido, por el sujeto activo del delito sí lo resiente de manera material. Un ejemplo, vamos a suponer que están es un choque, estamos hablando que son dos vehículos del transporte público, o un particular choca con un vehículo del transporte, con un taxi, ¿no? Pero este taxi, el dueño no es el chofer nada más es el trabajador, ¿no? ¿Sale? Bueno, al chocar esta persona, al chocar el coche particular con el taxi, el chofer pues va a recibir el golpe, al recibir el golpe va a tener lesiones, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos que la víctima, ¿quién va a ser? Pues el que recibió el golpe, ¿no? Él va a ser la víctima, es el que está recibiendo el daño material, ¿no? Pero también va a haber un sujeto indirecto, ¿no? ¿Quién va a ser? Pues el dueño del taxi, ¿no? Porque si bien al chofer le va a tener que pagar lo que son las lesiones que le ocasionó, el daño que ocasionó al taxi, el daño material se lo va a tener que cubrir al dueño del vehículo, ¿no? Entonces acá ya estamos hablando que tenemos la víctima y tenemos un delito que es el dueño del taxi. ¿Sí me explicó? Ok. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Les parece o seguimos? Restan 7 minutos, profe. Ok, nos faltan 5, ¿verdad? Bueno, después de esto vamos a tener el objeto del delito. El objeto del delito tenemos que va a ser, se entiende, por objeto del delito se entiende a la persona o cosa sobre la cual recae la conducta del sujeto activo. Dentro de este objeto del delito vamos a tener dos: objeto jurídico o el bien jurídico tutelado, ¿vale? Cuando escuchamos tutelado, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué se les hace a eso? Se cortó, ¿sí puede repetir su pregunta? A ver, estamos hablando que dentro del objeto del delito vamos a encontrar dos: el objeto jurídico o bien jurídico tutelado. ¿Qué me viene a la mente cuando la palabra bien jurídico tutelado? Todo tipo penal protege un bien, ¿sí? Por ejemplo, el delito
de homicidio, ¿qué bien creen ustedes que proteja? ¿El arma? La vida. La vida. La vida. La vida, ¿no? Ajá, el de homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida, que es el bien más preciado para nosotros, ¿no? De ahí entonces que de acuerdo al bien jurídico que protege, va a ser el que va a recibir, ¿sí? Por ejemplo, igual, bueno, pues tenemos que el bien jurídico tutelado va a ser aquellos bienes que la sociedad considera que son necesarios proteger, los bienes que la sociedad tiene un interés por proteger, ¿no? De ahí que entonces cada tipo penal es siendo un bien jurídico, ¿no? Decíamos, el del homicidio protege la vida, ¿no? Que, bueno, que dentro de los bienes jurídicos más importantes vamos a tener que es el de la vida, ¿no? Entonces, el delito de robo, ¿cuál estará, qué bien jurídico estará protegiendo? La prenda que haya sido robada. Ajá. O al dueño de de lo que se robaron. No. A ver, tenemos, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, ¿no? Ahí, ¿cuál es el bien que se protege? Decimos que la vida. La vida. Ajá. Comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él. ¿Cuál es el bien jurídico que está protegiendo? Las pertenencias. Exacto. El bien mueble. La propiedad, ¿no? ¿Sí? La propiedad, el patrimonio, ¿no? Por eso el delito de robo está clasificado dentro de los delitos contra las personas en su patrimonio. ¿Está protegiendo qué? El patrimonio, ¿sí? ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que el bien jurídico es la protección de bienes fundamentales para la sociedad. La sociedad es la que determina qué bienes se tienen que proteger, ¿sale? Ese es el bien jurídico. Todo tipo penal está protegiendo un bien jurídico, ¿sí? Igual regresamos al mismo punto, al punto que comentábamos al inicio, ¿no? El Estado, ¿cuál es la obligación del Estado? Pues la obligación del Estado es proteger a la sociedad, ¿no? Dentro de esta protección que va a realizar la sociedad, pues va a proteger los bienes que la sociedad considera que son importantes de protegerse, ¿no? De ahí que encontramos los tipos penales. De acuerdo como va cambiando nuestra sociedad, se van a ir quitando tipos penales y se van a ir agregando tipos penales, ¿sale? Y también de acuerdo al bien jurídico que se está protegiendo, también de acuerdo a ello va a ir la sanción. Por ejemplo, la sanción o la punibilidad, la amenaza que existe en cada tipo de tipo penal. Por ejemplo, te dice, si tú cometes el delito de homicidio, te vas a ser acreedor a 20 años de cárcel, ¿no? Estamos hablando de un homicidio simple, ¿no? 20 años de cárcel, ¿no? Bueno, esa es la amenaza que el Estado está estableciendo para que su población, su comunidad no cometa ese tipo penal, ¿no? No cometa ese delito. De acuerdo a los delitos que se empiezan a cometer de una forma más frecuente, esta sanción, esta punibilidad va a ir aumentando, ¿no? De ahí, por ejemplo, lo que es el tipo penal, el que hablábamos, el de las mujeres, ¿cómo se llama? ¿Alguien me recuerda? El del feminicidio, ¿no? Si ustedes ven, es una sanción alta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más común que se encuentre este tipo de delito, ¿no? Entonces se establecen sanciones más amplias que así se puedan prevenir, ¿no? Para que así no se cometan, ¿no? Para que así espantemos a la gente y la gente no los lleve a cabo, ¿no? Bueno,
Eso es lo del bien jurídico tutelado, ¿sale? Ok, profesora. De aquí tenemos que igual vamos a encontrar bienes jurídicos particulares y bienes jurídicos colectivos. Por ejemplo, dentro de los particulares vamos a encontrar lo que son la vida, lo que es la libertad en todas sus manifestaciones, y colectivos podríamos tener, por ejemplo, lo que es la seguridad nacional, la seguridad pública, ¿no? Las vías de comunicación. Todos esos bienes jurídicos son colectivos porque ahí tenemos la injerencia a toda la sociedad, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí, compañeros, ¿les parece? Sí, profe. Les subo la información, por favor, y no sean malitos, se checan el tema, van a ser los elementos positivos y negativos del delito, ¿sí? Para la Claro que siguiente clase. Lo checan a partir del lunes, ¿les parece? ¿Sí? Sí, Ok, profe. Muchas gracias, que estén muy bien, A cuídense. usted. Gracias, Gracias profesor. igual. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.